Continuamos aquí en Poder Pensar. Les decíamos en el comienzo del programa que íbamos a tener una mesa donde están y van a participar Juan Maylo, gerente jurídico de la Cámara de Comercio. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros Milton Castellanos, que es director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Gracias, Milton, también por acompañarnos. Al contrario, un gusto estar acá. En junio estarán venciendo, a fines del mes que viene, una serie de acuerdos que se firmaron en los consejos de salarios que abarcan a unos 800.000 trabajadores. Creo que por allí está la cifra de esos sectores que habrá que comenzar a negociar nuevamente, y será la primera negociación además en el marco de este nuevo gobierno encabezado por Tabaré Vázquez. Y me gustaría pedirles a los dos un punto de partida en un minuto de cuál es la situación en la que se va a arrancar a negociar un tema tan delicado y tan sensible como es el de los salarios. No sé, Milton, cómo lo ven los trabajadores si tuvieran que decir, bueno, la situación de la que arrancamos es esta. En primer lugar, esta es una ronda de negociación un poco diferente a las anteriores. Las anteriores estaban generalmente concentradas en 2 o 3 meses. Esta ronda, que empieza en el mes de junio, va a tener una duración casi de un año. Es decir, porque no todos los grupos ni todos los convenios vencen en una fecha precisa y única. Por ejemplo, ahora en junio se instalan algunos sectores importantes, caso la salud privada, se instala metalúrgicos, se instala la bebida, por ejemplo en septiembre se instala el transporte, y así en fin de año el comercio, y sucesivamente se van instalando y va a llegar a ser una ronda de casi un año. Y sin duda venimos con la expectativa de una nueva administración, un nuevo quinquenio, si se quiere, desde el punto de vista de las políticas del Poder Ejecutivo, y bueno, en un país que sigue creciendo, quizás no a los mejores niveles y a los niveles que existían antes, pero sigue creciendo, y bueno, creemos que el salario debe acompasar ese crecimiento como una forma de la distribución de la riqueza. Entonces vamos con la expectativa de seguir mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores. Bien, Juan, ¿qué dicen desde el sector comercial, empresarial? ¿Cómo se arranca? ¿Cuál es el panorama? Bueno, nosotros en realidad arrancamos con un diagnóstico que demuestra que la situación económica ya no es la misma que existía en anteriores negociaciones salariales, y lógicamente que eso es un factor de preocupación, sobre todo cuando seguramente sea necesario, para poder posicionarse en la negociación, conocer cuáles son las pautas que el Poder Ejecutivo establezca para la negociación. Hay un crecimiento más moderado y nosotros esperamos que ese estado de situación, que en general es compartido por todos, también se vea reflejado en esas pautas para poder facilitar los altos niveles de acuerdo que han existido en otras oportunidades. ¿Qué le piden al gobierno en esa pauta? O sea, ¿cuáles son los principios básicos que ustedes piensan que tienen que estar? No, nosotros no le estamos pidiendo nada al gobierno. Lo único que estamos diciendo es que si hay un acuerdo en cuanto al diagnóstico de la situación económica, que ya no es el mismo que existía en otros momentos, bueno, que eso se vea reflejado en las pautas, que a nuestro juicio tienen que estar asignadas por niveles de moderación. Esto no quiere decir que los trabajadores tengan que ceder a sus reivindicaciones, sino que simplemente, a nuestro juicio, para que puedan existir los altos niveles de acuerdo que existieron en otros momentos, ese estado de situación tiene que reflejarse en las pautas para poder hacerlo posible. Al PIT-CNT, ¿qué le preocupa? Se han dicho, ya se han puesto sobre la mesa varias intenciones que tiene el movimiento sindical en cuanto a que haya una atención en particular a aquellas personas que ganan menos de 15.000 pesos en la mano, que ese va a ser uno de los planteos fuertes que van a llevar los sindicatos a esas negociaciones. ¿Es así? Sin duda, el proceso de crecimiento del salario de estos últimos 7, 8 años, que ha sido un proceso importante de mejora del poder adquisitivo, un proceso además que fue acompañado con crecimiento del empleo, es decir, hoy prácticamente tenemos una situación de empleo casi a tope. De cualquier manera, pese a todas esas cosas positivas de estos años, todavía hoy hay el 40% de los trabajadores uruguayos ganan menos de 15.000 pesos en la mano. Cuando hablamos de un 40% de una población de 1,5 millones de trabajadores o de gente que trabaja, entonces por lo tanto la cifra de salarios sumergidos en Uruguay sigue siendo una cifra importante. Entonces nos parece que uno de los principales objetivos o necesidad es cómo se mejoran esos salarios sumergidos, esa cifra
que si yo la subo un poquito más y lo pongo en el nivel de los que no pagan IRPF, por ejemplo, 21.000 pesos, nos trepamos casi al 70% de los trabajadores uruguayos que ganan menos de 20.000 pesos nominales. Es decir, un país que crece, quizás no a los niveles que estaba anteriormente, todavía hay que reflejar una mejor distribución de la riqueza. Es decir, Uruguay necesita seguir mejorando y creo que las condiciones, sin ser las ideales que existían hace 2 años atrás, existen hoy por hoy condiciones aceptables como para seguir mejorando. Después vamos a hablar un poco si desde los gremios, desde los sindicatos, se aceptaría, por ejemplo, bueno, si hay una mejora real de salario real para esas franjas que están por debajo de los 20.000 pesos, se puede ya de arranque pautar o pactar de alguna forma de que los salarios que están por encima tengan solo indexación y no tengan un aumento real. Pero lo hablamos en un minuto. Me gustaría preguntarle a Juan sobre estas cifras que está manejando el Instituto Cuesta Duarte y que ha difundido sobre los niveles salariales de algunos sectores que parecen muy bajos. Bueno, justamente, parecen muy bajos, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que el salario mínimo nacional está en 10.000 pesos y tenemos que siempre contemplar en estas situaciones cuáles son las posibilidades reales de las empresas de poder pagar esos salarios. Si las empresas se ven en la vicisitud de no poder pagar esos salarios, lo que estamos haciendo es, en el mejor de los casos, generando mayores niveles de informalidad o de destrucción de empleos. Yo creo que nosotros en esto, por eso estamos posicionados en una situación que entendemos que tiene que ser de mesura, que tiene que ser de interpretación de la realidad, y nos gustaría mucho saber cuáles son estas pautas del Poder Ejecutivo que nos indiquen qué plazo de negociación, en cuánto tiempo hay que llegar a los acuerdos para ver si se puede facilitar, insisto, los altos niveles de acuerdo a los que estamos acostumbrados. El país hoy enfrenta la posibilidad de, si no hay razonabilidad en esas pautas y en los planteos de reivindicación del sector sindical, en no tener las condiciones para llegar a esos altos niveles de acuerdo, con todo lo que eso puede implicar. ¿Cuál es el sector más duro que ves tú, que se puede complicar más el tema de la negociación? No, yo no avisoro ninguna. Es más, apelo a la flexibilidad y a la razonabilidad. Nosotros creemos que siempre en el Uruguay todos han hecho su aporte. Nosotros creemos que el aporte a los consejos salarios ha venido desde el Poder Ejecutivo, ha venido desde el sector sindical, pero nosotros también reivindicamos que los altos niveles de acuerdo también han partido desde un sector empresarial que ha sido conteste en llegar a esos acuerdos, aun cuando quiero recordarle a la audiencia que nosotros tenemos nuestras observaciones bastante grandes con la ley de negociación colectiva, que es la base del sistema de consejos de salarios, que la hemos objetado y que nos parece que no es una norma equilibrada. Aún así... no equilibrada porque en un minuto se puede explicar eso. ¿Por qué no están de acuerdo? Bueno, no estamos de acuerdo porque consagra soluciones que no toman en cuenta los puntos de vista empresariales y que establece un compendio de soluciones que digamos que están más acorde a las posturas sindicales que a las posturas empresariales, y eso es lo que hemos hecho valer en la OIT, y el gobierno uruguayo mantiene observaciones de la Organización Internacional del Trabajo a ese respecto, y actualmente nosotros saludamos que exista una instancia en la cual estemos dialogando para poder adaptar esa norma a las observaciones. Si tuvieras que poner un ejemplo a la gente de cuál es ese punto en la balanza que desequilibra, según ustedes, para el lado de los sindicatos. Sí, puedo poner varios. Puedo poner el tema de la ultraactividad de los convenios colectivos. Esto es, cuando no hay un acuerdo, subsiste el convenio que ya está vigente. O puedo poner el hecho de que en aquellas empresas o en aquellas situaciones en las cuales no hay sindicato, que yo quiero recordarle a la audiencia que son las 2/3 partes de las empresas del sector privado del país, en las cuales no hay sindicato y la ley obliga a negociar con el sindicato de rama. Indudablemente aquí hay unas soluciones que están inspiradas más en intereses sindicales que en los intereses empresariales, y sobre todo a nuestro juicio no respetan lo que es la realidad del sector privado de la economía nacional. ¿Cómo lo ves tú a eso, Milton? Bueno, es un viejo debate que tenemos con Milo,
Pero yo, qué sé, yo a las pruebas me remito. En Uruguay, en la década del 2000, la década del 90, no existía negociación colectiva, no existía ajustes salariales, no había forma de negociación ninguna. Habían registrado apenas 14, 15 convenios en el año 2004, y a través de un proceso, de una ley, comienza a hacerse una negociación extendida a todos los sectores. Hay más de 220 convenios colectivos, sectores que nunca en su vida habían podido negociar ni siquiera la ropa de trabajo, por ejemplo, los trabajadores rurales, ni que hablar que el sector de trabajadoras domésticas tuviera un convenio colectivo. Es decir, una ley que ha expandido la negociación colectiva, y expandir la negociación colectiva es expandir derechos, es expandir democracia, es expandir condiciones de mejoras en la realidad del país. Yo pongo siempre los ejemplos que hoy tenemos ley de responsabilidad penal, empresarial, tenemos posibilidad de que los trabajadores estén más protegidos, y eso se obedece a una ley. Entonces, hasta las pruebas me fijo, por ejemplo, si de 220 convenios colectivos, más del 80% se lograron acuerdos unánimes en las mesas, entonces el sistema sirve, el sistema es un instrumento, es una herramienta viable. Es decir, si apenas un 8 o un 10% hubo que votar, es decir, efectivamente nos parece que el sistema de la negociación colectiva uruguayo es bueno, es ejemplo también en muchas partes del mundo, da participación, da discusión, da debate, y en definitiva los actores sociales pueden pensar. Quizás ahora las nuevas generaciones no tengan ese proceso, pero los que tenemos algunos años, acordemos lo que era la década del 90, lo que era a principios de la década del 2000, o sea, a ver quién tenía posibilidades de negociar aunque sean algunas condiciones de trabajo. Y bueno, esos cambios son importantes, creo que le han hecho bien al país, y bueno, y ahí la realidad me remito, es decir, el sistema funciona y funciona bien. Les pido un minutito, hacemos una pausa, seguimos conversando sobre la negociación de los salarios, un tema muy sensible, por supuesto, para toda la ciudadanía, y qué es lo que puede pasar en esas mesas que comenzarán a negociar ahora a partir del mes de junio. Ya volvemos.